¿Cuántos encontraron Lucas capítulo 17? Por favor, acompáñame al verso 6. Lucas 17, verso 6. ¿Lo tienes? Vamos a esperar que los niños salgan para estar concentrados, tranquilos. Lucas 17, verso 6. Sobre fin de julio, principios de agosto, vendrá una hermana misionera de Asamblea de Dios de Argentina y estará con nosotros durante un año por lo menos. Por un problema de trámites que no le avisaron a tiempo, ella tiene que venir ya para completar su visa de residencia. Así que estamos buscándole una vivienda. Por supuesto, ella la pagará, es para alquilar. Entonces, debido a este error que hubo en internet, que no le avisaron a tiempo, estamos con la fecha encima. Así que si tú sabes de alguien que pueda alquilar un piso o una vivienda, por favor, habla conmigo o con la pastora Cristina. La hermana se llama Alicia y de casualidad Piñeiro, pero no tiene nada que ver con Cristina. Una casualidad. ¿Cuántos encontraron Lucas 17:6? Vamos a leerlo juntos. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El mensaje de hoy es muy sencillo y tú seguro que lo conoces. El mensaje de hoy es: ten la fe de Dios. Así que con cariño vamos a decirle al que está atrás, adelante, alguno: ten la fe de Dios. Son 5 palabras: ten la fe de Dios. Amén. Hermanos, necesitamos aprender a tener fe. Esto no es algo automático, esto no viene de nacimiento. Esto se aprende. No es automático, no viene de nacimiento, lo aprendemos. Así que es importante que aprendamos bien. Como todas las cosas, necesitamos aprender bien. Y Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, Él explicó a sus discípulos y le dijo: si tuvierais fe. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto? Porque los apóstoles, y recuerda que los apóstoles eran los 12 enviados de todos los discípulos. Él escogió a 12 para que estuviesen con Él, para darles autoridad, para sanar enfermos y echar fuera demonios, y para enviarlos a predicar. Así que estos 12 que estaban muy cerca de Jesús, le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe que es la única vez que los apóstoles, que los discípulos le piden algo hacia el Señor? Nunca en el resto de la historia ellos le piden una operación del alma de esta clase. Es la única vez que los apóstoles le dicen: Señor, aumenta, haz algo en nosotros en cuanto a la fe. Es la única vez que los apóstoles, los discípulos, así que es una petición muy singular, es muy importante. ¿Por qué los discípulos le piden al Señor: aumentanos la fe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué le piden: aumentanos la fe? ¿Tenían que pagar la cuenta de la luz? ¿Tenían que ser libres de la suegra? Porque en ese momento evidentemente se dieron cuenta que me dejé la cartera de la fe en casa, Señor. Y alguno rascó y dijo: pero con esto no hacemos nada. Se dieron cuenta de que les faltaba, que tenían necesidad. ¿Y por qué los apóstoles descubrieron que necesitaban fe? Bueno, tenemos que ir a los versículos anteriores.
En Lucas 17:1 le dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Jesús dijo: mira, imposible que no vengan tropiezos. Habrá tropiezos, vendrán tropiezos. Un tropiezo es una oportunidad de caer. Un tropiezo es una trampa. Un tropiezo es una maquinación para que alguien caiga. Y entonces Jesús dice: mira, imposible que no vengan tropiezos. Imposible que no vengan tropiezos. Esto es importante, hermanos, porque a veces pensamos que la vida debe ser una vida de Disneylandia, que la vida tiene que ser una vida como una especie de pista de patinaje. Y a veces relacionamos que si estamos con el Señor y si tenemos fe, todo irá a pedir de boca. Todo irá magníficamente bien. Jesús dijo: en el mundo habrá tropiezos. Y esto es imposible. Imposible que no exista. Tropiezos va a haber. Ahora Jesús dijo: ay de aquel por quien viene. Así que Jesús explicó un principio que, así como es cierto que en el mundo habrá oportunidades de tropezar, habrá trampas, habrá situaciones preparadas para que tú y yo caigamos, ay de aquel que pone la trampa, ay de aquel que ayuda o trabaja para que un creyente caiga. Y Jesús lo explicó más claramente. Dijo en Lucas 17:2: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Así que Jesús dijo: miren, va a haber tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Le sería más tolerable, sería más placentero que lo ahogaran en lo profundo del mar. Así que hay un castigo, hay un juicio para aquel que hace tropezar, para aquel que tiende una trampa a un creyente, a un pequeñito. Y Jesús usa esta expresión, pequeñitos, porque tú sabes que los pequeños son más vulnerables, los pequeños son más fáciles de engañar, los pequeños están expuestos a las personas de malas intenciones, personas pícaras, personas tramposas, personas engañosas, que quieren aprovecharse de que son más fuertes, de que son más grandes, y entonces es fácil hacerle caer una trampa. Y Jesús dijo: ay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Así que tú y yo tenemos que aprender qué pasa ante las oportunidades de tropezar. Tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo. Y repito, no podemos pensar que si yo tengo fe nada malo me pasará. Eso es utópico, eso es una mentira. No podemos pensar que si estoy con el Señor entonces no voy a tropezar nunca. No, porque el Señor dice: cuidado que puede haber algo que te haga tropezar. Puede ocurrir, puede existir. Hay de aquel que lo pone, eso sí. Hay de aquel que colabora para eso. Y Jesús dijo algo más. En Lucas 17:3 dijo: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Sabed que hay personas que pueden poner tropiezos y yo me voy a encargar de ellos, pero mirad por vosotros mismos. Mira por ti mismo. Tienes que aprender a mirar tus pasos. Y esto es evidente, ¿sabes? Cuando uno va por un camino que está así con baches, con piedra, uno que tiene que mirar muy bien por dónde camina. Tiene que mirar muy bien por dónde camina. Así que Jesús dijo: mirad por vosotros mismos. ¿Sabes que las personas que sirven de tropiezo son personas que persiguen a los creyentes, por ejemplo? Hoy en día hay persecución, hay naciones donde se persigue a los cristianos, se los mata, se los insulta, se los escupe, se los obliga a huir. También un tropiezo, hay personas que impiden que un creyente sirva a Dios, impiden que un creyente tenga libertad para servir a Dios, también son tropiezos. Ahora también
hay tropiezos cuando un creyente deshonra la fe que profesa. Y eso también es un tropiezo. Cuando David pecó tomando a Betsabé, luego de mandar a la muerte a su esposo Urías, el profeta Natán le dijo en 2 Samuel 12:14, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Lo que hizo David sirvió para que los enemigos de Jehová blasfemen de Jehová. Cuando un creyente se comporta en forma deshonrosa, cuando un creyente deshonra la fe que profesa, la gente dice, oh, fíjate, mira al cristiano este, mira este que se decía evangélico, mucho Dios, mira. Entonces la fe es afrentada, la fe es deshonrada por la conducta y viceversa. Cuando un creyente se conduce bien, honra la fe, porque dice la gente, qué buen hombre este, qué buena trabajadora esta persona, mira qué bien que se comporta, qué buen vecino. Y dice, es evangélico, es cristiano. Entonces ser cristiano es algo bueno. Así que, hermanos, nuestra conducta sirve de adorno a la fe que profesamos. Nuestra conducta sirve de envoltorio. Es muy difícil predicar a Cristo si mi conducta deja que desear. Es muy difícil. Ahora, si mi conducta es honrosa, entonces predispone a que las personas escuchen el evangelio del Cristo que yo llevo adentro. ¿Estamos de acuerdo? Así que Jesús dijo, miren, en el mundo habrá tropiezo, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Ahora, lo importante para vosotros es que miréis por vosotros mismos. El Señor dice, no te quedes mirando los tropiezos. No te quedes mirando a las personas que causan tropiezos. Yo me voy a encargar de ellas, pero tú tienes que mirar por ti mismo. Y entonces dijeron, ¿y qué tenemos que mirar por nosotros mismos? ¿Qué tengo que prestar atención en mi vida? Bueno, Jesús dijo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El Señor dijo, mira, en el mundo habrá tropiezos y hay de aquel por quien venga el tropiezo, pero tú mira por tu vida. Mira por ti mismo. ¿Y qué es lo que tengo que mirar de mi vida? Bueno, obviamente que tengo que mirar de no ser tropiezo a alguien. Pero Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónale. Perdónale. Y si 7 veces al día peca y 7 veces al día vuelve a ti arrepentido, perdónale. Perdónale. Esto nos hace acordar cuando Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo 7, 70 veces 7. Y Jesús explicó este principio en Marcos 11:25 cuando dijo, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque si no perdonáis de todo corazón a vuestros hermanos sus ofensas, tampoco el Padre que está en el cielo os perdonará. Jesús enseñó en el Padre Nuestro a decir, Padre nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Así que la medida del perdón que yo puedo recibir de Dios es la medida del perdón que yo le doy a los demás. En otras palabras, si no quiero perdonar a mi hermano, no puedo recibir el perdón para mis propios pecados. Y es cosa dura no recibir el perdón de nuestros propios pecados. Yo siempre digo que me impresionó mucho un día que llegué a España y había huelga de limpiadores en el aeropuerto de Barajas. Barajas era un auténtico basural. Botellas, papeles, de todo había ahí. Porque claro, cuando tú vas al aeropuerto está todo lustroso, está todo limpio, está todo precioso. ¿Por qué? Porque hay gente continuamente limpiando, continuamente se está limpiando. Y tú y yo podemos estar limpios y resplandecientes porque la sangre de Cristo nos limpia de pecado continuamente. Pero nos limpia de pecado continuamente porque confesamos nuestro pecado continuamente y pedimos perdón continuamente. Y esto funciona cuando perdonamos continuamente. Entonces Jesús dijo, mirad por vosotros mismos.
Si tu hermano peca contra ti 7 veces por día, y 7 veces por día viene arrepentido y te dice perdóname, tú perdónalo. Y ahí fue cuando los discípulos dijeron aumentanos la fe. Ahí fue cuando los discípulos se encontraron que no tenían fe. No estaban delante de un muerto para resucitarlo. No estaban delante de un enfermo para sanarlo o delante de un endemoniado para echarlo fuera, como otras ocasiones. Simplemente Jesús le dijo, oye, perdona todas las veces que haga falta perdonar. Y cuando les dijo esto, los apóstoles, los escogidos, el grupo de élite dijeron, me quedé sin fe para esto. No nos da la fe para semejante asunto. Y hermanos, esto es importante porque a veces algunos creyentes se vuelven implacables contra los errores ajenos. Hay creyentes que se vuelven jueces duros frente a los errores ajenos. A veces el creyente se enoja ante la más pequeña manifestación de lo que a él le parece ofensivo. Es decir, es un mírame y no me toques. Se vuelven hipersensibles a cualquier cosa errónea que haya o que ellos piensan, y entonces están dispuestos a pelearse por las cosas más insignificantes de la vida. Están dispuestos a montar, como decimos vulgarmente, un pollo por cualquier cosita. No se les puede ni mirar, son intocables, cualquier cosita. Pero estos creyentes que tienen esta actitud ante el pecado ajeno, y obviamente que si tú vas y le dices me arrepiento, perdóname, dicen, no, que va, esto no tiene perdón de Dios, porque lo que me hiciste, y Evidentemente que si un creyente elige este camino, se va a volver un creyente amargo, se va a amargar la vida, porque claro, hermanos, siempre hay cosas que no funcionan bien, siempre los demás están haciendo cosas que no deben hacer. Esto es inevitable. Entonces, si yo quiero amargarme la vida con los errores ajenos, pues tengo para entretenerme de acá a la eternidad. Pero en el camino me iré amargando. Me volveré como un puercoespín. Y me volveré intolerante. Me volveré irritable. Y hermanos, la intolerancia y la irritabilidad, ¿saben lo que es la irritabilidad? Que por cualquier cosa, cuando una persona, un cristiano, por cualquier cosa se enrita, como decimos nosotros, eso significa que le falta arrepentimiento. Repito, la intolerancia, la irritación es un síntoma de que falta arrepentimiento. Porque si yo ante los demás me vuelvo implacable, intolerante, irritable, susceptible ante los errores de los demás, significa que no perdono. Y significa que yo no comprendo que soy un pecador y que no me he arrepentido de mis pecados. Significa que yo no sé lo que es el arrepentimiento y por lo tanto no doy lugar al arrepentimiento. Porque cuando yo reconozco mis pecados y reconozco que mi Padre me perdona con paciencia y con amor todas mis ofensas, entonces yo me vuelvo compasivo y misericordioso cuando alguien me dice, he metido la pata, perdóname. ¿Cómo no te voy a perdonar si a mí el Padre me ha perdonado 32 más gordas que esa? ¿Cómo no voy a perdonarte si mi Padre a mí me ha perdonado 100.000 veces más cosas que lo que tú me has hecho a mí? Todo el Evangelio enseña que hay que perdonar las injurias como Dios nos perdona a nosotros. Perdonándoos los unos a los otros como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Hermanos, aprender a sobrellevar los defectos ajenos, las debilidades ajenas. Primera Juan 3:14 dice, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Y el verso 15 va un poquito más allá, dice, todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Todo el que está cabreado contra su hermano es un homicida, es un asesino. Y ningún asesino tiene vida eterna, dijo Juan. Ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Por eso los apóstoles dijeron, aumentanos la fe, Señor, necesitamos fe. Y Jesús le dijo, si tuvieres fe, nada es imposible. Y hermanos, tener fe de Dios, préstame atención, tener fe de Dios significa tenerla frente al pecado. Tenerla frente al pecado. Repito, porque este concepto no es común. La fe de Dios. Si yo quiero tener fe de Dios, tengo que aprender a tenerla frente al pecado. Por la fe recibo el perdón de pecados. Si yo no creo en Jesús, no hay manera de que yo confiese o que yo reciba el perdón de pecados. La fe tiene que ver con el pecado. Si quiero aprender a tener fe, necesito aprender a tratar con el pecado. Y Jesús dijo, mira, para aprender a tratar con el pecado, entérate, en el mundo habrá tropiezos. Y esto no lo podemos cambiar. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. No te preocupes por el que trajo el tropiezo. De ese me encargo yo. Tú preocúpate por ti mismo. Preocúpate, ¿qué haces tú frente al tropiezo de tu hermano? ¿Qué haces tú cuando tu hermano peca contra ti? Ese es el punto importante. Y lo que yo te digo, que lo perdones. Y te lo digo porque te he perdonado a ti primero. Y lo he perdonado a él. He muerto por ti, he muerto por él. Y si quieres el perdón para ti, lo tienes que aceptar para él. Y si se lo niegas a él, te lo niegas a ti mismo. Esto es lo importante. Y aunque lógicamente uno dice, ¿qué relación puede tener la fe con mi actitud hacia el pecado? Pues la Biblia dice que si yo quiero tener fe de Dios, tengo que saber tratar el pecado como Dios lo trata. Tengo que saber, ahora, por supuesto, que esto significa saber decirle al pecado, pecado, ¿no es cierto? Nadie pide perdón hasta que no reconoce que ha pecado. Y entonces, a veces, qué sé yo, decimos, no, esta persona no es alcohólica, está enferma. Sí, el alcoholismo es una enfermedad, pero es un pecado. Hasta que las cosas no se llaman como Dios las llama, imposible pedir perdón, imposible perdonar. Por eso Jesús dijo, si viene y se arrepiente, tú le perdonas. Pero si alguien viene, alguien reconoce que ha pecado contra el cielo, que ha pecado contra ti y te pide el perdón, dáselo, suéltalo, sin pensar las consecuencias. Amén. Parece increíble, pero tener la fe de Dios tiene que ver con el pecado. ¿Cómo trato el pecado? ¿Cómo trato el pecado? Para tener fe, hermanos, no es que hay que ser perfecto. Y la fe no tiene que ver con el tiempo de creyente. No tiene que ver con la antigüedad que tenemos como cristianos. Pero sí tiene que ver con cómo tratamos el pecado. Jesús dijo, convenceré al Espíritu Santo al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Así que la fe de Dios, ¿cuántos quieren fe de Dios? No me convences, ¿cuántos quieren fe de Dios? ¿Sabes? Aprende a tratar con el pecado del otro y con el tuyo. ¿De acuerdo? Para tener fe hay que saber lidiar con el pecado. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Porque la fe es el mejor arma ante lo imposible. Y ante lo imposible hay que aprender a tener fe. Ante lo imposible hay que aprender a tener fe de Dios. Mira, cuando alguien es enfrentado a lo imposible, no estoy hablando de la película, cuando alguien es enfrentado a lo imposible, ¿qué suele pasar? ¿Qué suele ocurrir cuando alguien se da cuenta que algo es imposible? Se deprime. Una cosa es, baja los brazos y ya está, se hunde, ¿no? Dice, otra. Qué pocos padres que hay aquí.
Cuando tu hijo comprende que es imposible que lo dejes salir. ¿Qué hace tu niño? Normalmente no se deprimen, se enojan. Rabieta, pataleta, ahí dicen cosas, no te quiero más, dicen los nenes. Ay, mira cómo tiemblo. Pero la reacción humana cuando es algo imposible es la depresión, el abandono, enritarse, ¿ves? De vuelta. Enojarse, no puede ser, protestar, hablar mal, abren la boca y ¿para qué te cuento? Simplemente porque se están dando cuenta que han topado con lo imposible. Por eso, hermanos, para tener la fe de Dios hay que aprender a tratar con el pecado. Hay que aprender a tener fe ante el pecado, pero hay que aprender a tener fe ante lo imposible. Y Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 5, cuando los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe, entonces le dijo, si tuvierais fe. Ellos le decían, aumentanos, y él le dijo, pero tenéis fe. ¿Me estáis pidiendo que os aumente qué cosa? Oye, que no tenéis fe. El problema no es que tenéis poca, es que no tenéis nada. No tenéis fe. Y hermano, esto es muy importante porque tenemos que saber entender cuando no hay fe en nuestra vida. Tú puedes ser un creyente, yo puedo ser un hijo de Dios y soy bautizado con el Espíritu Santo y sirvo al Señor y hablo en lenguas y todas las cosas que tú quieras. Pero hay cosas que yo no tengo fe. No la tengo. No la tengo porque todavía no la he recibido. No quiere decir que nunca la voy a tener. Pero hay cosas particulares en las cuales yo todavía no tengo fe. Muchos creyentes tropiezan con este asunto porque piensan que si admiten que en algo no tienen fe, están diciendo que son incrédulos. No. Yo tengo fe en muchas cosas, pero en algunas cosas puntuales todavía no tengo fe. Tú tienes que aprender a tener la fe de Dios. Y para aprender a tener la fe de Dios tienes que aprender a saber cuando no la tienes. Si la tienes, gloria a Dios. Pero si no la tienes, tienes que ser sincero. No la tengo. Hermanos, ¿qué es la fe? La fe es certeza. La fe es convicción. Es certeza, es convicción. Certeza de algo que yo voy a esperar y convicción de algo que yo no veo. Pero eso se tiene o no se tiene. No hay término medio. O lo tengo o no lo tengo. La buena noticia es que tenemos una gran cantidad de fe a esta altura del partido porque tenemos certeza, tenemos convicción, tenemos esperanza de muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos se van al cielo? Oye, a ver, levanten la mano los que se van al cielo. Aleluya, menos mal, me asustaste. Digo, hoy nadie levanta la mano, vamos a empezar de cero. Pero ves, ¿tienes certeza de que te vas al cielo? No estabas pensando de que te ibas al cielo. No es que estabas sintiendo que te vas al cielo. Pero tú tienes certeza que te vas al cielo. Tienes convicción que te vas al cielo, porque el Señor te dio esa seguridad, porque el Señor te dio esa fe, el Señor te dio esa confianza. Ahora la tienes. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes no la tenías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer paso para tener la fe de Dios es reconocer cuando no tenemos fe sobre un asunto. Y por eso no hay que hacerse el espiritual, diciendo, Señor, es que yo tengo fe, pero me hace falta un chute ahí, una recarga, estoy con la batería medio baja. No, hay que decirle, Señor, perdóname, en este asunto no tengo ninguna fe. Señor, en este asunto me falta certeza, en este asunto no sé qué decir, Señor. Porque hay otras personas que con buena voluntad quieren tener fe y presumen de fe e imaginan que tienen fe y fingen que tienen fe, lo cual es un auténtico desastre, porque es como decir, finjo que tengo dinero, hago como que tengo dinero, gasto como que tengo dinero y después, claro, no funciona. Uno gasta cuando tiene y si no tienes, no gastes. Yo siempre cuento cuando en mi iglesia empezó a haber tarjetas de crédito. Los creyentes empezaron a tener tarjetas de crédito. Entonces decía, por fe me compré esto. Y por fe me compré la otra. Es que tenían la tarjeta de crédito, la fe. Pero después el banco empezó a cobrarle la fe. Y ahí estaban los creyentes. Es que se me va, tengo el sueldo entrampado. Es que no sé, es que estoy pagando letra de aquí. Es que chico, te hiciste el creyente
para concederte todos los caprichos que te salían. La fe no es el plástico. ¿Estamos de acuerdo? Así que la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que a Dios le agrada es cuando su fe está en nosotros. Y dice la palabra de Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermano, si tú quieres la planta, necesitas la semilla. Si tú quieres un gran árbol, bueno, ahora tú sabes que ahora con la tecnología existente arman una plaza en menos de lo que canta un gallo. Traen unas grúas, meten una palmera ahí, meten esto, pla, 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 Pero realmente la Biblia enseña de que si tú y yo queremos fe, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es el resultado de la palabra de Dios. Si tú quieres, mira, hoy estaba pensando que estamos en la era de los congelados, en la era de la comida precocinada, en la era del café instantáneo, en la era de que todo tiene que ser ya, todo tiene que venir preparado, ¿no es cierto? Los mayores sabían lo que era, por ejemplo, hacer un buen guiso, preparar un guiso. Ahora lo compran congelado y los descongelan. No está mal comprar descongelado, no estoy diciendo, pero quiero decir que cada vez sabemos menos cómo hacer las cosas. Cada vez las chicas, por ejemplo, no saben cómo cocinar, ¿no? Como un nene que le dijeron de dónde viene la leche y el nene dijo del Tetrabric viene la leche. Porque él lo único que vio en su vida es el Tetrabric. Pero esto te hace reír, pero muchos creyentes quieren el resultado de la fe sin la fe. Muchos creyentes ven el resultado de la fe en otro y dicen, yo quiero lo mismo que este tiene, lo compro. Pero no se puede traspasar. Para tener lo mismo que el otro tiene, tienes que conseguir la misma semilla que el otro tomó. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra es una semilla que produce fe. La palabra es una semilla que produce fe. Si tú y yo queremos la fe de Dios, necesitamos palabra de Dios. Repito, si tú y yo queremos fe de Dios, necesitamos palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos el granero de la palabra de Dios? Aquí en la Biblia. Aquí está el granero, aquí están las semillas. Cuando abrimos este granero, puede ser que encontremos la semilla que nos esté haciendo falta. Pero la semilla, la palabra de Dios viene de aquí. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que era el más pequeñito de todas las semillas, el grano de mostaza no impone, el grano de mostaza no dice nada, el grano de mostaza es una cosita, yo he comprado, se venden los granitos de mostaza, pero no dice nada. El árbol de mostaza dice mucho, cuando tuve un árbol de mostaza es un plantón de 4 metros, pero la semilla no dice nada. Hermanos, vivimos en días donde la gente quiere el árbol de mostaza, que alguien venga con una grúa y se lo plante en su jardín. Pero dice la Biblia que si quieres un árbol de mostaza tienes que conseguir una semilla. Y aunque sea de morondanga chiquitita, basta, es suficiente para hacer todo lo que Dios quiere. Jesús dijo, si tuviera fe como una semilla de mostaza, nada sería imposible. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice es posible. Todo lo que Dios dice es posible. Así que cuando tú y yo enfrentamos lo imposible, no te enojes. Cuando tú y yo enfrentamos lo imposible, no nos deprimamos. Cuando tú y yo enfrentemos lo imposible, busquemos la fe de Dios. 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 El que no dice amén es porque quiere seguir enojándose y deprimiéndose. Hermanos, Jesús dijo, si tuvieras fe, nada te sería imposible. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene a nuestra vida algo imposible? Es sencillo, busquemos la fe de Dios. ¿Y cómo viene la fe de Dios? Viene por una palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír una palabra de Dios.
una rema de Dios, una palabra específica de Dios. Oye, no vale hacer trampa y agarrar la Biblia y buscar los versículos que más me gustan y decir esto va a ser así. Es como un niño que va a la mamá y dice, mamá, me voy a jugar al fútbol. Y cuando te di permiso, tú dijiste, yo estaba adelante, estoy de acuerdo. Sí, yo dije estoy de acuerdo porque estaba hablando por teléfono con tu papá, no contigo. Y el nene saca el estoy de acuerdo y ya está, mamá, está de acuerdo con que yo me vaya a jugar al fútbol. Y a veces los cristianos hacemos así, agarramos la Biblia, la palabra que mejor nos convenga, ya está, Señor, tú dijiste. Y eso dice, pero yo estaba hablando de otra cosa. El oír una palabra significa una palabra específica, una palabra de Dios, que Dios te hable. Si quieres saber cómo oír a Dios, haz la escuela de vida cristiana. Pero en serio, el oír a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Así que cuando topamos con lo imposible, tenemos el derecho de decirle, Dios mío, háblame, dime algo, Señor. Pablo dice, 3 veces le pedí al Señor por una enfermedad, clamé y el Señor me habló y me dijo, bástate mi gracia. Y entonces Pablo se quedó con una palabra de fe. La gran pregunta es, ¿qué dice el Señor? Es la más importante cuando topamos con lo imposible. Y fe, hermanos, la fe se ejercita ante lo imposible. Porque fe ante lo posible no es fe. Es decir, si yo puedo ir a Mercadona y comprar 1 kilo de arroz, eso no es fe. Eso es lo que yo tengo dinero y yo lo gasto. Fe es justamente cuando tengo que comprar arroz y no tengo un duro en el bolsillo. Ahí empieza a jugar la fe. Cuando yo digo es imposible que saque dinero del bolsillo para comprar el kilo de arroz, ahí empezamos a hablar de fe. Fe en lo que tú y yo podemos hacer, eso no es fe, eso es lo que tú y yo podemos hacer. La fe siempre tiene que ver con lo imposible. La fe tiene que ver con lo que Dios es capaz de hacer, no con lo que yo puedo hacer. Por eso muchas personas se desesperan ante lo imposible, porque, hermanos, ante lo imposible nos sentimos impotentes. Pero gloria a Dios que somos impotentes, porque entonces el poder de Dios se va a aumentar en nuestra incapacidad. Lo maravilloso de la fe es que nos conecta con lo que Dios es capaz de hacer, con lo que Dios dice, con lo que Dios va a hacer, con lo que Dios está haciendo. Eso es lo maravilloso de la fe. La fe nos libera de lo que sabemos y nos libera de lo que podemos, porque nos conecta con lo que Dios puede, con lo que Dios dice. Eso es fe. Eso de a Dios rogando y con el mazo dando es un invento, no está en la Biblia. La Biblia dice a Dios escuchando y luego obedeciendo. Eso sí lo dice la Biblia. Pero a Dios rogando y después hago lo que quiero. Porque hay gente que dice, sí, oraste, sí, oré. Y oran, Señor, sí. Y después van y hacen lo que se les ocurre. Y creen que por orar tienen carta verde, carta blanca, licencia para matar. Señor, te encomiendo este día y después a hacer lo que me parece. No funciona así. La fe es por el oír. Fíjate, Pablo estaba con sus compañeros, quería ir a Asia, el Espíritu no se los deja, quería a Bitinia, el Espíritu se los prohíbe, y luego una visión de Dios que le dice, pasa y ayúdanos a Macedonia. Y entonces tuvieron la palabra de Dios y actuaron en esa palabra, cruzaron a Grecia, a Macedonia, y ahí la primera iglesia europea dio a luz. Hermanos, la fe es un fruto del Espíritu Santo. La fe es un fruto de tu relación con el Espíritu Santo. Repito, la fe es un fruto de nuestra relación con el Espíritu Santo. Si no tenemos trato con el Espíritu Santo, va a ser escasa la fe, porque la fe la provee el Espíritu Santo. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, querer vivir según la carne y después tener grandes arranques de fe es muy difícil. Puede pasar, y ahora voy a explicar por qué. Pero normalmente la fe es un resultado de una relación. El oír a Dios es un resultado de escucharlo cada día. Tú sabes que el oído se educa. A veces el cristiano quiere escuchar a Dios cuando nunca le presta atención. Entonces, claro, el día que se pone a escuchar, la cabeza es una pajarera. No aguanta ni 2 minutos quieto. No.
El cristiano que está acostumbrado a escuchar a Dios, está acostumbrado a hacer silencio, está acostumbrado a quedarse tranquilo y esperar hasta que Dios me hable. Está acostumbrado y dice, Dios me va a hablar. Yo le he preguntado, Él nunca me ha dejado sin respuesta. No me contestó ayer, me contestará hoy o mañana, pero Él me va a contestar porque es mi Padre. Es como un niño bien educado. Tú sabes, los niños bien educados, tú los dejas sentado en un lugar y ahí se te quedan. Los niños mal educados van como cabras, ¿viste? Pim, pam, no hay manera. Por eso yo le digo a la mamá, cómprate un bozal, una correa y lo atas al niño a la pata de la... No, es un chiste esto, ¿eh? Es un chiste. Eso solamente sirve cuando una mamá tiene trillizos. Entonces, si tienes que atarlo con una correa a los tres, porque si se te va uno corriendo para un lado, ¿qué haces con los otros dos, no? ¿Sabes? Hay que aprender a escuchar al Señor. Aprender a tener una relación con el Espíritu Santo. Una intimidad con el Espíritu Santo. Tiempo con el Espíritu Santo. Hay que dedicarle un tiempo al Señor para escuchar la voz de Dios. El Señor no es una máquina tragamonedas. Yo aprieto, pim, pam, ya me tiene que venir. No, el Señor toma su tiempo. A mí a veces me critican porque me dice, yo le hablo y se me queda callado. Y yo le digo, me quedo callado porque no sé qué decirte. Sinceramente, no es que estoy pensando en lo que me estás diciendo. Yo espero a ver si Dios me dice algo. Si me dice algo te lo digo y si no me dice nada, pues me callaré. Que hasta el tonto cuando calla pasa por sabio. No, de verdad. Pero... ¿sabes que no nos han acostumbrado a escuchar? Nos han acostumbrado a hablar. Y hablar hablamos mucho. Porque... uy, ¿qué pasa? No sé, Dios no me habla. No, es que tú no te callas. A silencio igual escucha algo. El oír a Dios permite que venga fe a tu corazón. ¿Sabes? La fe es un fruto de la relación con el Espíritu Santo. Y también quiero decirte que la fe es un don. 1 Corintios 12, 29 dice, la fe es un don. Y esto explica por qué personas tienen de pronto una fe tremenda. Es el don de fe. Y esto es maravilloso porque a veces Dios te imparte una seguridad y tú actúas y eso ¡pah! Funciona así. Porque es un regalo del Espíritu Santo. Cualquier creyente puede tener el don de fe. Por el don de fe Pedro caminó sobre el agua. Por el don de fe los leones no comieron a Daniel en el foso de los leones. Por el don de fe Pablo le dijo al cojo de Listra, levántate derecho sobre tus pies, y se levantó. Es el don de fe operando. De pronto una convicción, una certeza que es del Señor, viene, es un regalo. No tiene que ver con que eres muy santo o más o menos santo. No, es un don y de pronto tú actúas en esa fe y ves que funciona. Y funciona, ¿eh? Y funciona. Y si no funciona es que no era de Dios, fue un arranque tuyo. ¿Qué va a hacer? Porque también hay que saber reconocer cuando nos equivocamos. Porque hay que ser honestos. Tampoco Dios nos exige ser perfectos. Pero bueno, si nos equivocamos, nos equivocamos. Aprenderemos. Hermanos, también es importante saber que Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, de cierto podrías decir a este sicómoro, desarráigate. Si tienes fe de Dios, si has recibido fe de Dios, no que te estás imaginando algo ni que estás presumiendo, no, que Dios realmente te habló, entonces el siguiente paso es que hay que abrir la boca. Hay que abrir la boca. ¿Quieres tener fe de Dios? ¿Cuántos siguen con ganas de tener fe de Dios? Entonces, una vez que tenemos fe de Dios, hay que abrir la boca, eso sí. La fe de Dios exige que abramos la boca. Jesús dijo, podríais decir a este sicómoro, y la fe demanda que hables. Se puede saber la fe de una persona simplemente escuchándola hablar. Si quieres saber tu grado de fe, grábate durante 8 horas. Pon tu móvil en modo grabador y te lo guardas en el bolsillo. Y cuando se te acabe la tarjeta de memoria, escucha lo que dijiste. Y ahí vas a saber qué tanta fe hay en tu vida. Pero dice la palabra de Dios, teniendo el mismo espíritu de fe, 2 Corintios 4:13, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Hermanos, nosotros hablamos lo que creemos. Por eso, si no crees, mejor quédate callado. Hazme caso, si no crees, ya está, te callas. Pero si Dios te da fe, habla. Si Dios te da... Hay gente
que dice, ha llevado esto a un punto tal que dice que basta repetir 82.000 veces un versículo para que Dios haga lo que dice ese versículo. Eso es una exageración, es un extremo. Lo que Jesús enseñó, sí, que cuando Él te da fe, habla la fe que Él te dio, dilo, háblale a las cosas, háblale a la circunstancia, háblale a Satanás, háblale a tu suegra, háblale a quien quieras. Pero lo que Dios te dice, eso sí que lo hables. Háblalo. Creí, por lo cual hablé. Esto es muy importante, porque hay gente que tiene una fe genuina, pero nunca abre la boca. Son cristianos de incógnito. Jesús dijo en Marcos 11:22, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero cuando Dios nos da fe, entonces podemos hablarle al monte. Hablarle con sencillez, hablarle con autoridad. No hace falta pataletas, ni gritos, ni cosas raras. Hablamos lo que el Señor nos dijo. Por eso es importante esperar a que el Señor nos dé fe, a que el Señor nos hable, para no empezar a decir cosas nosotros y después quedar mal porque lo que dijimos no se cumple. Por eso es tan importante, pero Jesús dijo, creyere, le será hecho. Por eso, Marcos 11:24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y hermanos, para resolver el acertijo de este versículo, el pastor Chonguichó lo dice muy bien, dice, cuando hay algo yo empiezo a orar hasta que Dios me da fe. Y cuando Dios me da fe, entonces puedo decir que tengo lo que he pedido. Así que al orar, préstale atención a lo que el Señor te dice. Al orar, presta atención a lo que el Espíritu Santo produce. Y si Él te dice que te va a dar lo que pediste, puedes estar tranquilo de que vas a tener lo que pediste. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que dice Jesús en Marcos 11:25, y cuando estéis orando de esta manera, cuando estéis orando en la fe de Dios, cuando estéis orando creyendo que será hecho lo que digas, cuando estés orando de esta manera, acuérdate, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. De vuelta Jesús relaciona el perdón con la fe. Así que, hermanos, si queremos tener la fe de Dios, necesitamos aprender a tener la fe de Dios frente a los pecados. Y frente a los pecados significa saber que hay ocasión de tropiezo, saber que Dios se encarga de aquel que trajo el tropiezo, pero que Dios me pide a mí que yo perdone como Él me perdona. En segundo lugar, si yo quiero tener la fe de Dios, necesito aprender a tener la fe de Dios ante los imposibles. Significa no enojarme, no deprimirme, buscar la fe de Dios y esperar que el Señor me dé fe y que sea una fe de Él, no mi buen deseo. Siempre me acuerdo cuando Cristina cuenta, ella estuvo en el seminario estudiando. Y en el seminario, claro, ahí casi todos son jóvenes solteros, ¿no? Solteros y solteras. Y entonces, claro, es muy típico que venga un chico y le diga a la chica, Dios me ha dicho que vas a ser mi mujer. Y Cristina, que era guapa y por lo tanto había muchos abejorros alrededor de la flor, ¿no? Había muchos ahí. Y entonces, claro, tenía que decir, bueno, espérate que me hable también a mí, ¿no? Porque, claro, tú sabes que a veces las hormonas hablan. Las hormonas son capaces de generar fe. Fe hormonal se llama eso. Sí, porque cuando uno tiene muchas ganas de algo es tan fácil creer Dios me está hablando. Yo me muero por comprarme un coche nuevo, ¿sabés qué fácil voy a sentir que Dios me habla? Cómpratelo, cómpratelo. Entonces, cuando tú pides por algo que tienes muchas ganas, asegúrate que no son tus ganas las que hablan. Por eso hay que practicar. ¿Sabes?
Un día los discípulos quisieron echar fuera un demonio y dice Mateo 17:19 que le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué pasó, Señor? No pudimos echar fuera un demonio. Y entonces Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe, como un grano de mostaza, de cierto, le diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración. Y hermanos, necesitamos orar para recibir fe. Necesitamos tiempo con Dios. Necesitamos tiempo leyendo la Biblia. Si no empleas tiempo en orar, poca fe habrá en tu vida. Si no usamos tiempo para leer la Biblia, poca semilla habrá en nuestra vida. Y luego nuestra vida, nuestros actos y nuestras palabras serán muy parecidos a los de cualquier mundano. Pero cuando tú estás tiempo con Dios, inviertes tiempo en leer la Biblia, prestas atención a la predicación, de pronto vas a recibir semillas de fe, palabras de Dios que te vas a llevar, las vas a guardar y vas a hablar y actuar conforme a esa fe y se va a notar la diferencia. Y quiero terminar diciendo algo muy interesante. ¿Cuántos querían tener fe de Dios? Algunos ya ni levantan la mano, tienen miedo de lo que les voy a decir. Dice en Lucas 17:7, y parece que hay un cambio de tema, ¿no es cierto? Parece que Jesús cambió el tema, pero Jesús no cambió ningún tema. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, le dice, pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dice, oye, ¿has arado? Sí, Señor. ¿Has apacentado el ganado? Sí, Señor. Pues ahora, prepárame la cena. Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después, come y bebe tú. ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús dijo, pienso que no. Jesús dijo, escuchen, ustedes tienen siervos y ninguno de ustedes, cuando su siervo viene de trabajar en el campo y viene a la casa, le dice, ven, pasa, siéntate, muchas gracias. No, le dice, mira, ahora sigue cumpliendo tu deber y ahora haz la parte que te toca, que es prepararme la cena, y cuando yo coma y beba, entonces sí, tú comerás y beberás. Y esto lo entendía cualquiera, Eso lo entendía cualquiera. Pero a veces los creyentes no entendemos esto. Jesús dijo, vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿quién de nosotros ha hecho todo lo que nos ha sido ordenado? ¿Quién de nosotros ha hecho todo lo que nos ha sido ordenado? A ver, levante la mano el que ha hecho todo lo que el Señor le ha ordenado. Ninguno, ¿no es cierto? Jesús dijo, cuando ustedes sean capaces de contestar sí esta pregunta, cuando ustedes sean capaces de hacer todo lo que yo les ordené, tienen que decir, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Porque hemos hecho lo que debíamos hacer, punto. Hermanos, cuando alguien hace lo que debe hacer, es lo que está obligado a hacer. No hay que darle las gracias. Veo, esto está causando desazón en muchos corazones. Escuchen, la obediencia es imprescindible para nosotros. La obediencia es imprescindible para un siervo. Nadie es un siervo si no obedece, porque la palabra siervo significa que obedece. No existe el siervo que no obedece. No existe en el concepto. Es como decirle no y Señor. Son dos palabras contradictorias. Si es el Señor hay que decirle sí. Si le digo no, ya no es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que la obediencia es imprescindible en la vida cristiana. No es una opción. Y esto sucede porque a veces nosotros, cuando hacemos algo que el Señor nos ha ordenado, de pronto nos entra como una especie de alegría, ¿no? Como, mira que el Señor se ha ganado la primitiva conmigo, ¿no? Porque acá está el siervo de Jehová, Y fíjate qué bueno que le he hecho caso al Señor. Y hermano, te voy a contar cómo el Señor me habló y yo le hice caso, porque
te voy a mostrar que he obedecido, pero de esta manera, ¿no? Y empezamos así a sacar la chapa y como que el Señor tiene que venir y darnos las gracias. Gracias, Guillermo, por haber hecho lo que yo te mandé. Y sabes que no es así. No es así. Hermanos, la obediencia no es un beneficio para Dios, es un beneficio para nosotros. Pero a Dios no lo beneficiamos con nuestra obediencia. Nosotros sí que nos beneficiamos siendo obedientes, porque obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Pero la obediencia no es que le da a Dios algo, que le hace ganar algo a Dios. Miren, la Biblia dice en Romanos 11:35, ¿quién le dio a Dios primero para que Dios tenga que recompensarlo? En otras palabras, Dios no es deudor de nadie. Hermanos, Job 22:2 dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Gracias a Dios que no tenemos ninguna persona de estas cualidades aquí. Pero yo conozco creyentes que van a la iglesia como diciendo, gracias a Dios que estoy en esta iglesia, le estoy haciendo un favor. Dios está ganando dinero conmigo. Como si Dios tiene que... Hermanos, Dios no nos debe nada. Dios no está obligado a nada. Nosotros le debemos todo a Dios, eso es cierto. Pero Él no nos debe nada a nosotros. Cuando yo oro a Dios y le pido algo, Él no está obligado a hacer lo que yo quiero. Él lo hace porque me ama, lo hace porque es un Dios de gracia, lo hace porque es un Dios de amor, pero Él no está obligado conmigo. Y a veces, hermanos, la fe se ha hecho de la fe la excusa para obligar a Dios. Yo tengo fe, entonces Dios tiene que hacer lo que yo creo. No, no es así. Dios no tiene que hacer lo que yo creo. Dios hará lo que Él dijo que hará. Y eso es un regalo para mi vida. Pero yo no puedo usar la fe como una palanca para presionar a Dios. Y a veces se ha hecho de la fe, es como, ahora Dios tiene que hacer lo que yo le dije. Y no haga Dios lo que yo quiero porque se arma, acá se arma. Lo mínimo abandono el reino de Dios. No, pero de verdad eso pasa. Hermanos, la fe de Dios tiene que ver con tratar el pecado, tiene que ver con tratar lo imposible, pero tiene que ver con la obediencia. Y tiene que ver con la obediencia en este punto. Cuando tú y yo hayamos hecho todo lo que Dios nos mandó, digamos, no ha sido mérito nuestro. No tengo nada de qué gloriarme. Si he hecho todo lo que Él me dijo, el mérito es de Él, no es mío. Él no me debe nada a mí. Yo necesitaba en todo caso hacer lo que Él quería. Hermanos, servir a Dios no es un favor que le hago a Dios, es un favor que me hago a mí mismo. Hay hermanos que creen que servir a Dios, que hacer un ministerio, es como un favor que luego Dios le tiene que pagar de alguna manera, porque favor con favor se paga. No es así. Servir a Dios es una honra y un privilegio que Él me da gratuitamente y a mí me hace bien aprovecharlo, pero Él no me debe nada. Y yo no tengo nada que reclamarle por mis años de servicio. No, Dios, porque todo lo que he hecho. Y hermanos, a veces eso se vuelca en la iglesia. A veces el creyente está tentado a pensar que la iglesia le debe algo por todo lo que él ha hecho por la iglesia. Entonces, ¿por quién lo hacía? ¿Por la iglesia o por Dios? No, lo hago por Dios. Entonces, si lo hacías por Dios, suficiente. Y cuando hayas hecho todo lo que Dios te mandó, di, soy un inútil. Porque he hecho todo lo que Dios me había ordenado y el mérito no es mío. Esto tiene que ver con la fe. Dios quiere que tengas fe. Dios quiere que tengas una fe tan poderosa como para que traspases los montes a la mar. Dios quiere que seas capaz de administrar una fe tan potente que lo imposible se vuelva posible. Dios quiere que tengas fe para hacer lo que nadie ha visto y lo que nadie se le imaginará. Dios quiere realmente darnos fe, pero una fe que venga de su palabra y no de nuestras intenciones o deseos. Y Dios quiere darnos una fe también en las cuestiones del pecado. Fe para confesar el pecado y fe para perdonar al que peca contra nosotros.
Y Dios quiere darnos fe para obedecer de tal manera que cuando hayamos hecho todo lo que Dios nos mandó, no nos vanagloriemos, no nos inflemos, no creamos que ahora la iglesia me debe, Dios me debe por todos los buenos servicios que yo le he prestado al reino. Todo es posible para Dios. Y Él quiere que tú y yo tengamos fe de Dios. Él quiere darnos semillas de fe. Él quiere obrar auténticos milagros y maravillas, cosas sorprendentes. Pero Él quiere que aprendamos a saber recibir esta semilla. Primero, en nuestro trato con el pecado, que seamos capaces de perdonar como Él nos perdona. Segundo, que ante lo imposible busquemos una fe genuina, una fe que venga de la palabra y del Espíritu Santo y no otra cosa. Y tercero, que seamos obedientes, y cuando seamos obedientes no nos vanagloriemos, no nos la creamos ni pensemos que Dios está obligado a nada. La fe no es un asunto de obligaciones. Dicho todo esto, ¿quieres todavía seguir teniendo fe de Dios? Cierra tus ojos por un momento. Yo sé que esta palabra tal vez te ha conmovido. Tal vez esta palabra ha sacudido algunas ideas, algunos conceptos, pero quiero que te quedes con esto. Dios quiere darte fe. Fe de la buena, fe genuina, fe verdadera. Dios quiere que tu fe aumente. Dios quiere que sigas descubriendo cómo creerle. Dios quiere. Dios ya lo ha hecho. Dios te ha dado fe en muchas cosas. Tal vez hay algún aspecto de tu vida donde todavía no has recibido esa fe. Tal vez hay un aspecto de tu vida que tú estás orando, creyendo en un Dios bueno, pero te falta esa fe, te falta esa palabra, te falta una certeza. Y el Señor no quiere que te muevas por impulso humano, que te muevas porque sí. Dios quiere que lo hagas por su palabra, que oigas su voz. Antes de irnos en esta mañana, yo quiero pedirle a Dios que te hable. Yo quiero pedirle al Señor Jesús que te hable, que nos hable, que al leer la Biblia recibamos confianza, que al orar recibamos fe, que la fe que Él ya nos dio siga obrando en nuestras vidas. Señor, en este día queremos darte gracias, porque basta una palabra tan pequeña como una semilla de mostaza para que los montes se pasen a la mar, para que los árboles sean trasplantados. En esta tarde, Señor, yo declaro que no hay nada imposible para ti, que una palabra tuya bastará para sanarnos. Proclamo, Señor, que una palabra tuya es más poderosa que el universo entero. Proclamo en este día, Señor, que la fe es más poderosa que el mundo, que la fe es más poderosa que cualquier demonio. Querido Señor, en esta tarde, ayúdanos a tratar con el pecado como tú quieres que tratemos. Líbranos de ser implacables ante los pecados ajenos. Ayúdanos a ser perdonadores como tú nos perdonas a nosotros. Señor, cuando enfrentemos algo imposible, ayúdanos a buscarte a ti, a buscar tu palabra, a buscar tu intervención, a buscar tu respuesta. Que no decaigamos, que no nos entristezcamos, que no bajemos los brazos, que no nos enojemos. Ayúdanos a buscarte, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás dando fe en este momento, Señor. Yo te ruego que esta semilla de fe florezca en el corazón que está siendo plantada. Querido Espíritu Santo, ayúdanos a creer y ayúdanos a vivir según la fe.
Ayúdanos a recibir fe tantas veces haga falta. Señor, líbranos de las dudas, líbranos de los miedos, líbranos de nuestros propios razonamientos. Abre nuestro oído en este día, Señor. Queremos oírte. Espíritu Santo, imparte fe. Derrama el don de fe. Que el fruto de la fe se aumente en la vida de cada uno de nosotros. Queremos agradarte, Señor. Perdónanos si nos hemos equivocado, como nosotros perdonamos a los que se equivocaron con nosotros. En esta hora, Espíritu Santo, derrámate, llénanos, háblanos. En los asuntos más difíciles que estamos enfrentando, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz rompiendo el silencio en nuestro ser, Señor. Padre, en esta hora hay familias, hay hermanos, hay hermanas que están enfrentando imposibles, situaciones que no hay forma de arreglarlas humanamente hablando. Por favor, dale fe, háblales. Una palabra tuya, una palabra tuya, una palabra tuya. Trae fe y confianza a los corazones, Señor. Huya el temor, huya la ansiedad. Espíritu de Dios, si necesitas que el Señor te hable, si necesitas que el Señor te dé convicción, estás orando, estás pidiendo, estás esperando, pero todavía no has recibido esa convicción, pero quieres recibirla del Señor, pon tu mano sobre tu corazón en señal de fe y dile: Señor, háblame. Dile: Señor, quiero escucharte a ti. Señor, me falta confianza, me falta certeza. Dame seguridad, Señor. En el nombre de Jesús pedimos. Toda incredulidad sea borrada. Hacemos morir la incredulidad. Hacemos morir las dudas. Llevamos los pensamientos cautivos a la obediencia a Jesús. Rechazamos el espíritu de duda, de engaño, de mentira. Señor, queremos oírte. Queremos recibir confianza en esta reunión. Yo te ruego que en este momento, Señor, avives, derrames, imparta fe del cielo, seguridad, certeza, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que hablemos con fe, para que obedezcamos en la fe, para que hagamos todo lo que tú nos has ordenado sin adjudicarnos el mérito a nosotros, Señor. Ponte en pie. Por un momento levanta tu mano al cielo en señal de rendición, en señal de confianza. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra. En el nombre de Jesús recibimos tu confianza, tu seguridad, tu certeza. En el nombre poderoso de Jesús, para hablar y actuar conforme a la fe. En el nombre de Jesús. Vamos a cerrar esta reunión cantando. Cuando estemos preocupados, sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería en ti
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.